Hermanos, buenos días, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia, y por habernos tenido en cuenta, Señor, al momento de morir en la cruz, por habernos incluido en tu muerte y habernos incluido en tu vida y habernos hecho partícipe de tu herencia. Nosotros que éramos nada y merecedores de ira más que de cualquier galardón, sin embargo, por el puro afecto de tu voluntad, por tu amor incondicional y por tu misericordia inconmensurable, nos salvaste, nos libraste del castigo, tomaste nuestro lugar, moriste por nosotros, pero resucitaste, Señor, para la esperanza de la vida eterna. Y ahora nos encaminas por una senda angosta, Señor, que esperamos transitar con total entrega y en total obediencia, y que tú seas glorificado. Señor, en ti nos movemos, existimos y somos, y fuera de ti no somos nada. Así que dirígenos como iglesia. Gracias por este tiempo de oración, por este tiempo de cánticos y alabanzas. Y ahora te ruego, Señor, que nos dirijas en el tiempo del mensaje, que seas tú en tu santo nombre, oh Jesús. Amén. Yo voy a continuar con esta serie de predicaciones que están abordando el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia, serie que he titulado Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y en nuestro último mensaje habíamos enfatizado la importancia de la certeza de nuestra fe, la importancia de la certeza de nuestra fe basada en la sangre del Señor Jesús en la cruz, la cual nos provee una seguridad infalible. ¿Sí? Y voy a repetirlo. Habíamos enfatizado, porque entiendo que es importante entender esto, ¿sí? Es importante entender que la certeza de nuestra fe tiene que estar basada en la sangre y justicia de Cristo en la cruz. Ahí se asienta nuestra fe y esto nos provee seguridad infalible, no falla. Y esto es tan importante entenderlo, o sea que en la medida que si lo anota y después lo medita y lo vuelve a pensar de qué se trata, tanto mejor para usted. Porque entiendo que una de las falencias, y esto es lo que yo entiendo, que una de las falencias del cristianismo de hoy es que no ha llegado a concebir en dónde tiene que descansar su fe. ¿Qué creemos cuando creemos? Si Cristo ya operó por medio de la cruz del Calvario con nuestra justificación, ¿sí? ¿Qué parte de eso a veces no ha entendido el creyente que lleva a veces una vida deprimente? No debería en realidad. Un predicador lo dijo así: la fuente de nuestro constante gozo y alegría proviene de la obra concluida de Cristo en la cruz. Y eso tiene que ser así. Yo de verdad cuando me pongo a pensar, lo medito y trato, como también el hombre que escribió el himno en el Monte Calvario, ¿sí? De la historia, porque es de hace siglos atrás. Dice que la historia de ese himno es de un hombre que se había convertido y que, leyendo las escrituras, cuando llegó al evento de Jesús crucificado, se detuvo en ese pasaje al punto que la imagen de lo que era Jesús clavado en la cruz se le vino en ese momento. Y relata la historia que es como que si él lo está viendo. Y lo está viendo y dice,
en el monte Calvario, como dice el himno, estaba la cruz, emblema de afrenta y dolor. Y a partir de allí, bueno, sale el desarrollo de todo este himno, pero de personas o de cristianos que de algún momento hicieron una parada en su vida y dijeron: quiero estacionarme por un momento en esto, en lo que está haciendo Jesús, y poder entender todo lo que eso engloba, poder de alguna manera decir: Señor, yo me encuentro culpable, yo he sido transgresor, yo soy pecador, tengo malos pensamientos, tengo malas acciones, tengo mal carácter, tengo cosas malas que me acusan en el pasado, en el presente, probablemente en el futuro. Mi carácter, lo que yo soy, tiene de alguna manera una naturaleza mala. Yo soy digno de ira, si me paro delante de ti soy digno de ira, pero resulta que toda esa ira que era para mí de repente pasa a Cristo y yo quedo libre. No siendo merecedor de eso, quedo libre de toda condenación. El problema más grande del ser humano es el pecado. El problema más grande que todo ser humano tiene es la condenación de su alma en un lago de fuego que arde eternamente y que no se apaga. Allí será el tormento de los malos, allí será el tormento de los perversos, allí era nuestro tormento. Nosotros merecíamos estar quejándonos y gritándonos y aullando en ese lago de fuego, y éramos dignos de eso, porque nuestra naturaleza es mala. Y el juez dice: ustedes se merecen eso. Y ese es el problema más grande. Si nosotros pudiéramos transportarnos en cierto modo allí y ver que desde allí el Señor Jesús nos salvó y evitó que nosotros llegáramos allí, esa de verdad, esa debe ser la fuente de nuestro gozo y de nuestra alegría. Es decir, el único problema que me aquejaba y que me agobiaba para siempre, que era el destino de mi alma, ya está. Cualquier otro problema que surja en el curso de nuestra vida terrenal es mínimo comparado con el grande problema que teníamos con el juez justo. Y Cristo en la cruz se encargó del más grande problema que nosotros teníamos, al punto tal, como lo dije en otras ocasiones, deberíamos ser felices. Deberíamos ser felices. Deberíamos poder atravesar diferentes circunstancias difíciles, pero sin que esa dificultad trastorne nuestro gozo. Cristo es la fuente de nuestro gozo. Él es la fuente del gozo, de la alegría, de la satisfacción de todos los que en Él creen. Nuestro cristianismo es muy cómodo y, como lo dijo un predicador también, vivimos en una era mimada. De verdad, hermanos, vivimos en una era mimada. Si nosotros nos transportáramos a los tiempos antiguos y ver la manera en la que sufrieron los cristianos por profesar, y que incluso en circunstancias tan adversas y tan difíciles, ellos seguían glorificando al Señor y seguían juntos. Hoy por hoy, por cualquier mínimo detalle, y hasta a veces, como decimos, chiquilinadas. No, ya no voy a ir a congregarme, ya me abro de la iglesia. Y uno dice, ¿de verdad qué se espera entonces cuando vengan situaciones de verdad difíciles? Pues bien, y yo entiendo entonces a partir de ello que la dificultad del cristianismo es que a veces no ha llegado a enfocar o a cimentar su fe en el terreno fijo de la obra de Cristo en la cruz. El centro, escribe Juan el apóstol en el Evangelio, que Jesús mismo dijo con sus palabras: y yo, cuando fuere levantado de la tierra, hablando de la manera en la que iba a morir, a todos atraeré a mí mismo. Y hizo de la cruz, de alguna manera, el centro de atracción. Si hay algo que tiene que atraernos, ¿sí?, no es el poder hacer milagros, el poder resucitar muertos, el poder predicar, ni que te escuchen multitudes y que multitudes se conviertan. El centro es la obra de Cristo en la cruz. Nosotros deberíamos sentarnos a meditar y tratar de sentarnos allí como imaginándolo, estar parado allí y viendo y decir: ¿qué estás haciendo exactamente, oh Señor Jesús, en esa cruz? Y poder no levantarnos, por decir de alguna manera, hasta poder entenderlo. Pablo en Efesios 3:17 lo escribe así:
si de alguna manera quiere como definirlo o darlo a entender, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? La manera en la que podemos ser llenos de la plenitud de Dios es entendiendo el amor de Cristo. Y la mayor exhibición del amor es su muerte en la cruz. La mayor exhibición del amor de Jesús no fue que le dio, que alimentó a 5,000, o que sanó a los enfermos, o que hizo andar a los paralíticos, que le dio vista a los ciegos. La mayor demostración de amor está en la cruz. Está en la cruz del Calvario. Entonces nuestra fe tiene que estar cimentada, y a manera de resumen, tiene que estar cimentada en 3 aspectos. ¿Sí? Para que nuestra fe tenga convicción y certeza, nosotros tenemos que evaluar hoy 3 aspectos en donde debe descansar nuestra fe. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, y esto también es un cántico, así que tienen que saberlo de memoria: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un hecho concretado en la cruz. Ya lo hizo, ¿bien? Dice: por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes. Y ese es un estado presente. Por un lado la justificación en la cruz, por otro lado por medio de la gracia estamos firmes, un estado presente. Y dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ese es un estado futuro. Entonces tenemos 3 aspectos. Primeramente, creer lo que Cristo ya hizo por nosotros en el pasado. Operó nuestra justificación cargando todos nuestros pecados y clavándolo en la cruz, así como cantábamos. Me libró del yugo opresor, lo clavó en la cruz. Y esto ya es un hecho concluido. Ya Cristo murió hace 2000 años atrás, y es un hecho registrado y es un hecho certificado. Entonces, en primera instancia, nuestra fe descansa en un hecho histórico, algo que Él ya hizo. Jesús ya murió en la cruz por nosotros. Punto 1, y nos justificó. Punto 2, creer lo que Cristo hace en nuestra vida en la edad presente. Regeneración, por medio de la obra de su Espíritu Santo en nosotros, la cual nos capacita para despreciar el pecado y vivir en obediencia y santidad. Y que no es otra cosa que la vida de Cristo reproducida en nosotros. Punto 1, el Señor ya nos justificó. Es un hecho concreto. Punto 2, en esta edad presente el Señor Jesús nos está regenerando, porque entendemos que nuestra naturaleza tiene que ser cambiada. Y punto 3, creer lo que Cristo hará en nosotros en la eternidad futura, nuestra glorificación, que se trata de nuestra restitución a la gloria eterna de Cristo, que habíamos perdido nosotros por causa del pecado, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero por medio de Cristo somos restituidos a la gloria que por el pecado habíamos perdido. Cosa que también desde la perspectiva bíblica ya está hecho. Entonces, cuando hablamos de fe y decimos ¿qué tenemos que creer cuando creemos? En un hecho pasado de justificación ya efectuado en la cruz, en un hecho presente de regeneración por medio de la obra de su Espíritu Santo, y en un hecho futuro de glorificación por medio de la esperanza y de la promesa de Cristo, el cual, como Pablo le escribe a Tito, Dios que no miente nos dará la vida eterna. Ese es el centro, o en esos 3 aspectos debe descansar nuestra fe. Y creer que Cristo ya lo hizo. Cristo ya lo hizo. Ya hizo la primera parte, justificación, y es un hecho certero. Está haciendo la segunda parte en nosotros en la edad presente, regeneración, cambiando nuestros pensamientos, cambiando nuestro carácter, cambiando nuestro corazón. Estamos
esperando lo que aún sigue, nuestra glorificación. Hermanos, este es exactamente el enfoque que debemos darle a nuestra fe cuando creemos en la obra redentora de Cristo. Esa es la dirección y el enfoque. Es un trabajo que nos consuela porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Es un trabajo que nos fortalece porque Él es en nosotros, por medio de su Espíritu, el que mora y nos afirma en Él. Y es un trabajo que nos anima profundamente porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, como se lo escribe Pablo a los Colosenses en Colosenses 1:27. ¿En qué creemos cuando creemos? ¿Y en qué descansa nuestra fe? Y si nosotros nos trasladáramos incluso al capítulo 11 de Hebreos, vemos que la fe de estos hombres estaba cimentada y basada en un hecho futuro. Si es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por causa de esa convicción y de esa certeza, estos hombres decidieron vivir vidas dignas del Cordero y lo glorificaron. En Hebreos 10:39, es un versículo antes de Hebreos 11:1, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea que la fe está de alguna manera asentada en la preservación del alma hacia la eternidad. Tienen fe para preservación del alma, ¿sí? E inmediatamente el versículo 1 de Hebreos 11 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por causa de qué? Por causa de una fe que tenía la esperanza en un hecho futuro que tenía que ver con la preservación de su alma. Entonces, tal como lo habíamos dicho en el penúltimo mensaje de esta serie, la certeza de nuestra fe es una seguridad infalible basada enteramente en lo que Cristo ya hizo, en lo que Cristo hace y en lo que Cristo hará. Se lo repito, la certeza de nuestra fe es una seguridad infalible. La certeza de nuestra fe es una seguridad infalible basada enteramente en lo que Cristo hizo en la cruz, en lo que hace por medio de su Espíritu ahora y en lo que hará en el futuro o en esa eternidad futura, glorificándola. Quienes creyeron esto con fuerza vivieron vidas dignas del Cordero que fue inmolado en la cruz. Y como sigue Hebreos capítulo 12, ahora es nuestro turno. Ahora nos toca a nosotros. Otros ya la vivieron. Ahora nos toca a nosotros. Fuimos adentrados a la arena de este estadio para correr con la misma intensidad. Bueno, pensando en estas cosas y en un cristianismo consagrado, es que nos hemos adentrado en este estudio de el pasaje de la segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia, en 2 Pedro 1, del 1 al 21, en donde de manera puntual y enfática el apóstol nos advierte que, en un sentido negativo, si no le añadimos cosas a nuestra fe y si no le equipamos, somos ciegos, de alguna manera desdichados, con tendencia a caer en el pecado y con esa, a veces con ese gran peligro de no levantarse nunca más de allí. Y en un sentido positivo nos anima a que equipemos nuestra fe, porque teniendo nuestra fe equipada y trabajada, como dice el título, no caeremos jamás. Y también, como dice el versículo anterior, por medio de estas cosas tendremos una amplia entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos había dado una lista que era añadida a vuestra fe: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. 7, que yo les llamo 7 ingredientes que tienen necesariamente que tener la fe de todo cristiano. 7 cosas. Y vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 10. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pues bien, las meditaciones anteriores habíamos hablado de virtud, conocimiento, dominio propio. Hoy vamos a hablar de paciencia, ¿sí? Es la parte número 5. Paciencia, meditación que se titula Una acción de perseverancia. Y bueno, entonces la primera pregunta a modo de subtítulo en este mensaje: ¿a qué se refiere el apóstol Pedro con paciencia? Bueno, habíamos mencionado que el dominio propio es una característica de los atletas, y en el sentido del cristiano tiene que ver con el autocontrol, ¿sí? Como si fuéramos atletas, de hecho lo somos, atletas espirituales para correr en esta senda angosta. Tiene que ver con el autocontrol para poder dominar todas nuestras pasiones y deseos que operan desde nuestra naturaleza carnal, naturaleza pecaminosa carnal. Entonces el autocontrol o el dominio propio tiene que ver con refrenar esas cosas, que el Espíritu Santo ya nos capacitó para decirle no a lo que nos hace mal y decirle sí a lo que nos hace bien. Entonces podríamos resumir que el dominio propio tiene que ver con nuestro estado atlético, ¿sí? Es la manera en la que nos cuidamos antes de la competencia, por decir de alguna forma. La manera en la que uno se cuida, qué come, qué no come, en este caso, en qué cosas, como dice Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno, y también todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, qué cosas convienen, tengo que revisar y ver para mantener un estado atlético. Mientras que paciencia tiene que ver más con nuestra destreza durante la competencia. Significa la manera en la que corremos, la técnica que tenemos, por decir de alguna forma, para correr. Dominio propio tiene que ver con nuestro estado atlético de prepararnos, pero paciencia tiene que ver con la destreza con la que vamos a correr y vamos a competir. Bueno, en su contexto en gramatical nos es necesario hacer esto para darle más sentido sinónimo a las palabras. Paciencia, desde su vocablo griego, hupomoné, hipomoni se pronuncia, se refiere a paciencia como fortaleza en el sufrimiento, ¿sí? Ese es el sentido que tiene la palabra paciencia, hupomoné, es fortaleza en el sufrimiento, perseverancia en algún asunto que nos atribula y constancia en soportar un trabajo desagradable o penurias. ¡Wow! ¿Tienen paciencia? Fortaleza en el sufrimiento, perseverancia en algún asunto que nos atribula o constancia en soportar un trabajo desagradable o penuria. En otras palabras, cuando el apóstol Pedro nos dice que debemos añadir a nuestra fe paciencia, se refiere al ánimo resuelto de aceptar con coraje todas las cosas que la vida nos ponga por delante y atravesarlas dando un paso adelante y hacia arriba, como lo decía un comentarista. ¿Sí? Entonces, por eso es que también le puse, es una acción de perseverancia. Aunque a veces paciencia suena muy paciente, sin embargo, desde su sentido, de la manera en la que Pedro lo está presentando como una acción de coraje. Sí, es poder adentrarse en la senda angosta y sin mirar atrás, atravesar todas las cosas que estén enfrente nuestro y sin volverse atrás. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, y para que se tenga más en entendimiento o más comprensión en realidad, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce perseverancia o constancia en el sufrimiento o en la tribulación. ¿Sí? Dice el 4, y la paciencia o la perseverancia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y volvemos al mismo punto. ¿Por qué? Porque es una esperanza segura en el Señor Jesús. No estamos confiando en alguien que nos está mintiendo, sino en alguien que ya operó
su muerte en la cruz y que nos prometió glorificarnos con Él. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y acá lo mismo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sí, pero no paciencia de quedarse sentado y sufrir, sino paciencia de atravesarlo, de tener perseverancia en ello. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, completos, íntegros, sin que le falte cosa alguna. Entonces, paciencia tiene que ver con la constancia de que vamos a terminar la carrera que empezamos por causa de Cristo, o por la causa de Cristo, soportando todas las pruebas y los obstáculos que se nos presenten en esta dramática senda angosta. Es así, hermanos. De eso se trata la paciencia, de decir, bueno, ya estamos en la arena de este estadio, en el circuito. Bueno, hay algunos corredores por acá que participan. Bueno, es ser determinados en decir, voy a correr para llegar a la meta, y si en el camino pasa algo, ¿sí?, como suele pasar a veces, hay tropiezo, choque, cualquier cosa, no importa, voy a perseverar. A eso se refiere paciencia. Bueno, suena como algo difícil, y la verdad que lo es. Es difícil y desafiante porque justamente son las situaciones difíciles las que ponen a prueba al cristiano. Son las situaciones difíciles las que llevan al cristiano a tirar la toalla. Bien, porque cuando no pasa nada en nuestro cristianismo, somos todos felices. Pero cuando algo se presenta en nuestro cristianismo, que quiero vender mi casa, que me quiero ir a otra provincia, que me cansé, que donde hay otra iglesia, que ya no voy más, es justamente las situaciones difíciles las que nos ponen a prueba. Ponen a prueba, y ahí se ve si es que hay paciencia. Ahí se ve si es que hay perseverancia. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que ser objetiva, ese es el punto. Sí, objetiva en algo que Él ya hizo, en algo que está haciendo, en algo que Él hará. Y quienes tienen, como dice Hebreos 11, su mirada puesta en esas cosas futuras, van a correr esta carrera y van a atravesar todo lo que haya que atravesar. Hermanos, vamos a cursar cosas y situaciones difíciles, pero créanme que todavía no hemos atravesado cosas difíciles al nivel de los que otros ya la atravesaron y no miraron atrás. Y no miraron atrás. Añadid a vuestra fe paciencia. Me parece que hace mucha falta. Como lo dijo este hombre que ya falleció, David Wilkerson, él dijo que esta generación es muy mimada, que en la más pequeña cosita ya quiere tirar la toalla, y como que hay que tratarlos siempre con sumo, uy, cuidado del bebé, que no se caiga, que no. Pero el apóstol Pedro nos está hablando de otra manera. Nos está diciendo, ¿saben qué? En esta vida van a atravesar cosas difíciles, pero ¿saben qué? Perseveren, perseveren. Incluso el popular refrán, persevera y triunfarás, bueno, casi igual, porque fue sacado de la Biblia. Persevera, porque lo que está delante, como dice Hebreos 12, Jesús, por causa del gozo delante de la cruz, del gozo delante, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Bueno, ¿qué otro ejemplo más digno de paciencia sino el de Cristo? Pues bien, hermano, reconsidere. Ahora, ¿de dónde sacamos paciencia? ¿Acaso abrimos el placar y sacamos paciencia de allí? Está en la alacena de la cocina. ¿De dónde sacamos paciencia? Paciencia, 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 una virtud que se hace esperar mucho, ¿verdad? Es muy paciente. Es fruto del Espíritu Santo. De la manera en la que habíamos dicho que el dominio propio, la templanza en sí es fruto del Espíritu Santo, bueno, la paciencia también. ¿Y eso qué nos quiere decir? Eso nos quiere decir que tenemos que orar y tener comunión con el Espíritu Santo. Eso nos quiere decir que en la medida que nosotros oremos y tengamos una vida de oración, vamos a poder ejercitar la paciencia. ¿Saben por qué? Porque es el Espíritu Santo en nosotros el que nos lleva a vivir una vida digna, imitando a Cristo.
Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y Gálatas 5:22, que también ya lo saben de memoria. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, no es algo que vayamos a lograr por mérito propio, pero sí por medio de la virtud del Espíritu, de estar orando y buscándolo. El Salmo 41 utiliza esta misma palabra, hipomoni, en lo que sería la Septuaginta, y es un salmo muy lindo. Comienza diciendo justamente: pacientemente esperé a Jehová, que tiene que ver con perseverancia, como diciendo: perseveré durante toda mi aflicción esperando a Jehová. Pacientemente, Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. De allí proviene, del Espíritu Santo. Y tenemos que añadirle a nuestra fe paciencia. Bueno, todo cristiano es llamado a añadirle paciencia. Sí, el llamado de Pedro, del apóstol Pedro, es a toda la iglesia. Le dice: ¿saben qué? Tienen que añadirle a su fe paciencia, virtud, conocimiento de dominio propio, paciencia. Tienen que sumarle, pero es una virtud indispensable aún más para todos los que están sirviendo en la iglesia. Es indispensable porque el servicio en la iglesia es un servicio difícil, que generalmente a veces se piensa que trabajar como ministro en la iglesia es un trabajo bastante de confort, que es que uno tiene mucho tiempo, que uno la pasa bien, pero créanme que no es así. Créanme que no es así. Y más en el tiempo de antes, más en el tiempo de Pablo. Ser ministro en ese tiempo, créanme que era bastante difícil y había que tener mucha paciencia para poder realmente encarar un trabajo y un servicio. En una era donde no es que le daban vuelta la cara a Pablo cuando predicaba, lo apedreaban, ¿sí? Lo insultaban, lo expulsaban y realmente padecían. Bueno, él mismo lo dice. Yo le voy a leer 2 Corintios 6. 2 Corintios 6:4, y también mostrando esto como requisito. Si alguno anhela servir y trabajar en la iglesia, uno de los requisitos, de acuerdo a lo que Pablo escribe, es la paciencia. Paciencia del modo de perseverancia. En resumen, no está permitido tirar la toalla una vez que se inicia. Es por eso que Pablo tuvo conflicto con Bernabé a causa de Marco, porque Marco había abandonado el servicio, y en el segundo viaje Pablo dijo: no, me parece que no podemos contar con él. Bueno, en 2 Corintios 6:4 dice: antes bien, dice Pablo, nos recomendamos en todos como ministros de Dios en mucha paciencia, y es el mismo vocablo, en mucha perseverancia, en tribulaciones, y siempre que está paciencia al lado está tribulación, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno. Versículo 8: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos pero he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Y vaya que había que tener paciencia para servir como lo hizo este apóstol del Señor Jesucristo, para correr la carrera realmente, no rendirse, no bajar los brazos. No bajar los brazos. Bueno, a esta paciencia, así como lo describe el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, bueno, a esta paciencia se refiere el apóstol Pedro. Y
aunque suene como algo contradictorio, tiene que ver con acción. Paciencia tiene que ver con una acción que se mueve por dentro, de perseverancia en medio de penurias y situaciones desagradables, en medio de situaciones penosas, de situaciones dolorosas y aún en extremo, incluso la muerte. ¿Sí? Le pedí a Mauro anoche que incluyera este himno que hemos cantado, Estoy bien, tengo paz, porque la historia de quien escribió este himno, del año 1700, es una historia bastante impactante. Quien escribió el himno se llama Horatio Spafford, quien, inspirado por varios acontecimientos traumáticos de su vida, escribió este conocido himno que trascendió en Inglaterra para las iglesias de varias partes del mundo. Estoy bien con mi Dios. Primero, tuvo que atravesar la muerte de su único hijo varón. Sí, tenía muchas hijas mujeres, pero tenía un único hijo varón. En 1871, perdón, dije 1700, pero era 1800. Atravesó la muerte de su hijo varón en 1871. Seguido, ¿sí?, en el mismo año, una mala operación financiera llevó a que se evapore una fuerte suma de dinero que él había invertido, quedó básicamente quebrado. Y meses más tarde, gran parte de sus bienes, de lo que le quedaba, de sus bienes personales, fueron consumidos por el gran fuego de Chicago de 1871. En el mismo año perdió la vida de su único hijo, perdió la inversión más grande que había hecho y lo poco que le quedaba se le quemó en el gran fuego de Chicago en 1871, que lo arruinó financieramente. Bueno, en el 1873 decidió viajar a Europa con su familia en un transatlántico que iba a atravesar el océano con el objetivo de descansar, de visitar a algunos amigos. Era conocido de un pastor que en ese momento era muy conocido también, que era el pastor Moody. Bueno, decidió viajar a Europa, él era de Estados Unidos, iba a salir para Europa con su familia en este transatlántico. Quería descansar, quería visitar a sus amigos, pero en último momento decidió enviar primero a su familia y él quedarse para resolver algunas cuestiones que también tenían que ver con los negocios, seguro y cosas del incendio, que todavía seguía dando vuelta, y decide mandar a su familia. Vayan ustedes primero, yo voy después. Sale este barco, este transatlántico, con toda su familia, y durante la travesía fue embestido por un buque inglés, Lord Chan se llamaba, y se hundió en apenas 12 minutos. Gran parte de los pasajeros y la tripulación del barco no pudieron salir del mismo y se ahogaron en las aguas del océano. Y entre las víctimas fatales estaban las 4 hijas de Horatio Spafford. Se salvó solamente la esposa, que en cuanto llegó a tierra firme mandó un telegrama. Los telegramas siempre son cortos, ¿sí? Única salva. Dice que en cuanto Horatio Spafford recibe el telegrama, decide viajar. Inmediatamente toma otro transatlántico, se encamina a encontrarse con su esposa, y que en el camino el capitán le dice: mira, es exactamente aquí donde se hundió. Y dice que él se acercó, miró el océano y en ese momento sintió ganas de ir a su camarote y fue y se inspiró leyendo el telegrama de su esposa, única salva, y escribe el himno que habíamos cantado, ¿sí? Con la primera expresión que dice: estoy bien, tengo paz. Y de hecho en inglés es: estoy bien con mi alma, sino no había perturbación. Estaba bien realmente el hombre, había hallado paz, porque esa paz provenía de una paciencia que tenía que ver con una virtud y un fruto del Espíritu Santo. Y yo digo, wow, realmente, hermanos, esta experiencia hace ver a nuestras experiencias como algo insignificante. A veces, pensando en estas cosas, digo, ¿cómo lidiamos con cosas insignificantes? Si este hombre encontró realmente esa virtud inquebrantable de seguir
en medio de tantas situaciones traumáticas, digo, tiene que venir del Espíritu. Y es obvio, cualquier otra persona en su lugar se hubiera suicidado. Hubiera dicho, no solo que mi único heredero varón se muere, tengo la idea de hacer una inversión grande, me sale mal, pierdo casi la totalidad de mi capital, y con lo que queda de mis bienes se incendian. Es bueno, voy a descansar, me voy a desconectar de toda esta tragedia, vamos a Europa, vamos a despejarnos. Se hunde el barco, se mueren las 4 hijas. ¿Qué más puede pasar? Que se muera él. Pero bueno, hermanos, quise citar este ejemplo y quise que cantemos ese himno para que nos demos cuenta básicamente a qué se refiere el apóstol Pedro cuando nos pide que añadamos a nuestra fe paciencia, que añadamos a nuestra fe perseverancia, que sigamos decididamente hacia adelante, indistintamente de las circunstancias. Sé que hay hermanos que sufren, pero créanme que sus sufrimientos son casi nada comparados con los sufrimientos de otras personas. Y si no añadimos a nuestra fe paciencia, seremos derrotados muy fácilmente frente a cualquier pequeño obstáculo en la vida. Paciencia, hermanos. Paciencia para no rendirse. En 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye el contexto es que está hablando del dinero, huir del dinero, de la vanidad, ¿sí? Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Hermanos, si es que esta vida cristiana es un reto a aceptar desafíos y cosas difíciles, sin mirar atrás y sin bajar los brazos. Así es la vida cristiana. Quien se quiera aventurar a seguir a Cristo es una senda que tiene situaciones difíciles. No venimos a pasarla bien porque necesitamos atravesar esta senda angosta para recién tener paz en Cristo con Él. Bueno, en este mismo contexto Jesús le dice en Mateo 24 a sus discípulos que por haberse multiplicado la maldad, y habla de todo lo que sería la tribulación, la inmoralidad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, y esta palabra persevera es el verbo del sustantivo paciencia, ¿sí? El que persevera hasta el fin, será salvo. Santiago 5:11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Cómo los tienen a los que sufren? Bienaventurados, dichosos. Es decir, acá el hermano tanto bienaventurado, dichoso. ¿Por qué? Y pasó un sinfín de cosas malas. ¿Bienaventurado? Sí, porque dentro del contexto espiritual eso sí es una dicha. Dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Han oído de la paciencia de Job, ¿verdad? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sí, déjenme que les cierre la historia de Horatio Spafford. Tuvieron 3 hijos más y el Señor los bendijo y de alguna manera les devolvió todo lo que había perdido. Segunda de Tesalonicenses 1:4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Sí? Paciencia en la mayoría de los textos está asociado a tribulación. Y lo que está diciendo es tengan perseverancia. Ahora, la paciencia o la perseverancia están fundadas en la esperanza. Están fundadas en la esperanza. La razón que fortalece a la paciencia es la esperanza. Y es lo que, habíamos leído ya en Hebreos 11:1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por esa certeza y convicción, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nuestra paciencia y constancia permanecerá inquebrantable siempre que mantengamos nuestros ojos en la herencia que se nos prometió. En otras palabras, podríamos decir que el cimiento de la paciencia es la esperanza. Esperanza que, por cierto, no será avergonzada. Como dice Tito 1:2, la cual Dios que no miente prometió desde antes
del principio de los siglos. Hebreos 6:11 también dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la perseverancia heredan las promesas. Bueno, y de ahí sigue, o sea, todo el ejemplo, todos los ejemplos que nos brinda el capítulo 11 de la carta a los Hebreos son ejemplos de perseverancia. Son ejemplos de perseverancia. Si han leído en el capítulo 11 de Hebreos, vemos hombres y mujeres que por la certeza y convicción en las promesas de Dios no renunciaron a seguirle. No renunciaron a seguirle, tomaron por ciertísimo todo lo que Dios les prometió y que decidieron cursar por este polvoriento mundo, pero con los ojos puestos en esa promesa. Como decíamos durante la semana en las reuniones de oración, son gente que se tomaron las promesas muy en serio. Y suena raro decirlo así, pero es la manera en la que deberíamos tomarlo también nosotros. Paciencia, como también lo adelantaba cuando pasaba la imagen. Paciencia, paciencia, paciencia. Suena demasiado pasivo, sin embargo tiene un trasfondo de coraje. No se trata solo de aceptar y sufrir, sino de estar siempre mirando hacia adelante y con valor. Eso es paciencia. Y créanme que nos hace falta. Nos hace falta paciencia para seguir hacia adelante. Lucas 21:19. Desde el 17 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y el 19 dice: con paciencia ganaréis vuestras almas. Qué necesario que es la paciencia, qué necesario que es la perseverancia para no quebrarse, para no tirar la toalla. Nosotros vemos películas, o hemos visto quizás películas, me refiero en general, y siempre alguien que ha tirado la toalla nunca ha sido el actor principal. Las películas siempre han tenido como actor principal o el centro personajes que siempre siguieron hasta el final. En eso se centran las películas. Nunca se escribió la historia de algún competidor que corrió y tiró la toalla. Y vos decís, ¿qué sentido tiene la película? Esperamos que llegue hasta el final. Pues bien, Dios está registrando nuestra vida y nuestras acciones como cristianos. Y nosotros estamos en la misma arena en la que ya corrió Pablo. Sí, en el mismo circuito. Bueno, tenemos que perseverar y no tirar la toalla. Seguir hasta el final. Las escrituras están llenas de ejemplos de paciencia, de verdad. Llenas de ejemplos de paciencia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, historias que resaltan de hombres que tuvieron perseverancia, hay un montón. Hay un montón. Sin embargo, el más grande ejemplo que nos muestra la Escritura es Jesús. ¿Sí? Y para ir cerrando, quiero leerles Hebreos 12, versículos 1 al 3. Hebreos 12, me avisan cuando lo tengan, así me siguen en la lectura. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, o sea, todo lo que ya habló Hebreos 11, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. ¿Sí? Y a veces uno cuando leía esto decía, ¿correr con paciencia? ¿Qué significa correr despacio? Correr a paso de hombre. ¿Qué haces? Corriendo con paciencia, pero vas a llegar al último. Corriendo así nunca vas a ganar nada, pero bueno, no se refiere a eso, sino corran con perseverancia. Si pasa algo, levántense y corran. Si otra vez pasa algo, levántense y corran. Y si otra vez pasa algo, levántense y corran. A eso se refiere, o sea, corran con perseverancia. Dice, corramos con paciencia, ¿qué cosa? La carrera que tenemos por delante,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, y también nos muestra que Jesús corrió con perseverancia por lo que tenía adelante. Dice, el cual, pues puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y este sufrió es el mismo verbo, ¿sí? De hipomeno, que significa resistir, perseverar, tener paciencia. El cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren, hermanos, consideren, nos dice en el texto, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún, como sigue el texto, aún no hemos sufrido nada comparado con aquellos que realmente sufrieron por la causa de Cristo, por aquellos santos hombres de Dios que no se rindieron, sino que perseveraron hasta el final. Bueno, tenemos por delante una carrera y tenemos pocos años para correrla, ¿sí? 10, 20, 30, lo que sea, sigue siendo poco. Para una eternidad con Cristo, cualquier cantidad de años en la tierra es poco. Entonces, hermanos, no tenemos que tirar la toalla. Pedro dice, añadan a la fe de ustedes paciencia. ¿Para qué? Para correr, para no caer jamás en el pecado, para no tirar la toalla, sino para perseverar y correr hacia adelante. Poder superar las diferentes circunstancias de nuestra vida que a veces nos doblegan. Y circunstancias pequeñas, circunstancias que son pequeñas. Pero consideremos la paciencia de Cristo, la perseverancia, consideremos su sufrimiento en la cruz para cargar con nuestra condena. Llevó nuestra carga, sufrió nuestro castigo. Debemos tomarnos en serio el cristianismo. Tomarnos en serio el ser la iglesia y tener paciencia, y añadir a nuestra vida como iglesia también perseverancia hasta el final. Y como pedíamos en la oración también, Cristo es digno de que corramos con tal entrega, de que consagremos nuestra vida, de que consagremos nuestra fuerza, de que consagremos nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestras manos, lo que hacemos para correr. Cristo es digno de que corramos de esa manera. Él no murió en vano. No deberíamos hacer nosotros vana la cruz de Cristo, ¿sí? Para que cuando alguien mire de afuera, si tristemente alguien tira la toalla, de alguna manera se hace vana la cruz de Cristo. Es decir, si Él ya lo hizo y ya se encargó del más grande problema, te limpió todo el camino, lo único que te dejó es un trecho muy corto para correr y encima tener participación con la herencia de Él. Así es, está todo realmente dispuesto para que nosotros simplemente corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cristo no murió en vano, sino murió para establecer su iglesia, y ahora es nuestro turno. En el pasado otras personas ya funcionaron como la iglesia de Cristo. Ahora nos toca a nosotros ser la iglesia. Sumemos a nuestra fe paciencia, ¿sí? Sumemos a nuestra fe paciencia y glorifiquemos al Señor Jesús y no nos rindamos. Tenemos en nosotros la necesidad de orar todos los días, porque entendemos que ser la iglesia es un trabajo serio, y más en estos tiempos. Cierro con dos citas bíblicas. Santiago 5:8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Versículo 9: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y Romanos 12:12: gozosos en la esperanza, sufridos, y esta palabra es la misma, sufridos, pacientes, perseverantes en la tribulación, y ¿qué más? Constantes en la oración. Que el Señor Jesús los bendiga, hermanos.